vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando en esta escuela dominical sobre la santificación, sobre este proceso que hemos estado hablando, que es el, a través de la palabra de Dios, el volvernos, como dice, transformados, a veces San Pablo, transformados por el Espíritu, como dice San Pedro, santificados por el Espíritu Santo. Y bueno, hoy leímos a propósito 2 de Corintios 3, y de este pasaje particularmente es importante el versículo 5 y 6 que dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y es que hace 8 días hablábamos de esta palabra que San Pablo usa para describirnos, de hecho, unos cuantos capítulos después, aquí en 2 de Corintios 6:1, que San Pablo nos dice sinergontes, es decir, colaboradores, cotrabajadores. Y decíamos que la palabra sinergontes, pues para nosotros la entendemos, la podríamos entender a través de la sinergia, que es pues, el trabajo en equipo, la cooperación, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces San Pablo nos llama sinergontes, pero fíjense que esta palabra sinergontes no es otra cosa sino buenas noticias para nosotros. O sea, nos está hablando de la dignidad que el Señor nos ha dado como cristianos. Podemos estar en una sinergia, en este caso, con el Señor. Y es muy importante que tengamos ese conocimiento. Porque sí, el cristiano con una nueva voluntad, el cristiano con una nueva disposición, sí puede y de hecho logra colaborar con el Señor. Pero es muy importante que lo entendamos, es un cristiano. Un cristiano sí puede colaborar con el Señor. Un cristiano sí puede tener esta sinergia, por así decirlo, con nuestro Dios. Pero es algo importante también no olvidar lo que San Pablo ya había dicho en 2 de Corintios 3, que acabamos de leer ahorita, 5 y 6. Porque sí, claro, somos capaces. San Pablo, bueno, nuestra traducción aquí utiliza competentes. Y sí, acabamos de decir que el cristiano es competente y puede colaborar con Dios. Pero fíjense qué importante es la palabra que dice aquí San Pablo. No que seamos competentes por nosotros mismos. Y esto es importante porque porque la santificación, aunque sí incluye nuestra cooperación, aunque sí, bueno, de hecho hasta presupone nuestra participación, tampoco es obra nuestra. Y de hecho es la misma dinámica de cuando fuimos salvos, es la misma dinámica de nuestra justificación, nada más que pues en este caso para la vida cristiana. ¿Por qué? Pues porque es la palabra de Dios, como hemos ido diciendo, la que va posibilitando, la que va haciendo que esta santificación se produzca. Entonces, no es por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio poder, como aquí dice San Pablo, competencia, que la santificación se produce, sino que dice, sino que nuestra competencia, viene bien claro aquí, nuestra competencia proviene de Dios. Y el Señor, a través de su palabra, ya lo hemos dicho, a través de la ley, nos muestra nuestros errores, nos muestra también su voluntad, pero es a través del Evangelio entonces que el Señor nos capacita, que el Señor nos da esta competencia. Fíjense, no nada más es el hecho de hacernos querer, hacernos desearlo, sino que también nos lleva a conseguirlo. Son dos aspectos importantes. No nada más queremos hacerlo, sino que de hecho ya ahora sí podemos. Dice, pero nuestra competencia proviene de Dios. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes
de un nuevo pacto, no de letra, y esta es, fíjense la diferencia, ¿no? No es por la ley. El Señor no nos hace competentes a golpes. Dice, no de letra, sino del Espíritu. Y aquí viene la porción que tanto conocemos, ¿no? Dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y es muy importante que entonces tengamos este versículo, que nos lo sabemos mucho, que lo apliquemos de hecho en la dimensión de nuestra santificación. ¿Por qué? Pues porque es importante, dice que la letra mata y el espíritu vivifica, pero acuérdense que tampoco vivimos sin la letra. Los cristianos no vivimos sin la ley, tampoco. No vivimos bajo la ley, pero no quiere decir que vivamos sin la ley. Y esto es importante. Y vean cómo esta frasecita, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica, de hecho es una descripción de nuestra propia naturaleza como cristianos. Y una situación, una descripción que a propósito se da de nuestra competencia en un nuevo pacto. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra naturaleza actual, con nuestra condición, con nuestra competencia? Bueno, es que el hecho de que mencione a la ley y al espíritu es que los cristianos, lo que podemos decir de la santificación, y esto cualquier cristiano lo puede decir, es que la santificación incluye, además de muchas bendiciones del Señor, incluye una constante lucha contra la naturaleza de pecado. Y esto es muy importante. La santificación presupone no nada más un cristiano competente, no nada más un cristiano sinergonte, sino que también presupone una lucha contra la antigua naturaleza. Y esto es muy importante porque así es la vida cristiana. Así fue la vida de los apóstoles, así fue la vida de los profetas, y así ha sido la vida y será la vida de los cristianos hasta que venga el Señor otra vez. Pero fíjense, entonces estamos hablando de que el cristiano, por un lado decimos, el cristiano es competente, el cristiano es capaz, el cristiano tiene esta competencia, pero también decimos que el cristiano vive en lucha contra la naturaleza. ¿Por qué sucede esto? Pues porque al igual, bueno, no al igual, de una manera similar al Señor, el cristiano tiene una doble naturaleza. Una por herencia y un antiguo teólogo decía por clemencia, para hacer el jueguito lo decía un teólogo español. Pero bueno, tenemos dos naturalezas, una heredada y otra regalada, podríamos decirlo. ¿Cuál es la primera y cuál es la segunda? Bueno, la heredada es la que viene en nuestro cuerpo. La que viene, en este caso, como la escritura le llama, la carne. Y fíjense que cuando ahorita yo dije cuerpo, pero no nada más se refiere al cuerpo físico. También se refiere a las emociones, se refiere a los sentimientos, todo lo que nos hace humanos. ¿Por qué no debo decir cuerpo nada más? ¿Por qué no debemos confundirnos con que es el puro cuerpo? Bueno, pues porque eso será budismo, ¿no? El punto sería trascender de algo, o en el mejor de los casos terminaríamos como los monjes que se autoflagelan para deshacerse del cuerpo. Bueno, sí, pero no nada más el cuerpo es el problema.
también son las emociones, los deseos, las inclinaciones, todo lo que es humano. Y tenemos, pues en este caso, la palabra lo llama la naturaleza pecadora o la carne en términos simples. Muy importante que permanece siempre en nosotros, pero también tenemos una nueva naturaleza que el apóstol San Pablo llama nueva creación. Quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dice 2 de hecho, estamos en fíjense lo importante que es 2 para la vida cristiana. Dice 2 5:17, por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dice Efesios 4:24, revestíos del nuevo hombre creado según Dios para buenas obras. Dice, creado para ser como Dios, dice la Escritura, en verdadera justicia y santidad. Efesios 4:24. Colosenses 3:10, dice, y han sido revestidos del nuevo hombre, el cual está siendo renovado en el conocimiento y en la imagen de su Creador. San Juan 3:6 dice, la carne da a luz carne, dice, más el espíritu da a luz espíritu. San Juan 3:6. Y luego a los teólogos como que les gusta referir cosas, pero por ejemplo, por regeneración, dicen que los cristianos recibimos un nuevo yo. No nada más en referencia a la psicología, sino también particularmente en Romanos 7:20. Y lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Está hablando de que precisamente el cristiano tiene su yo particular, que es la carne, que es la debilidad, que es esta naturaleza de pecado, pero también tiene un yo que, fíjense, se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero fíjense cómo estamos hablando de una lucha. Estamos hablando de un yo que se opone al yo, en este caso, de pecado. Dice también el apóstol San Pablo, recuerdan, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y estamos hablando de esta naturaleza regenerada, de esta nueva creación que el Señor produce en nosotros. Claro, muy importante. Y Romanos 6:6, aprovechando que estamos allí, dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Y esto es importante que sepamos tanto la una como la otra, que conozcamos o que entendamos claramente la carne de pecado y la nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque es la carne
Es la vieja naturaleza la que estorba a la santificación. Y eso es importante que lo entendamos. Es la carne la que estorba la santificación. La santificación siempre avanza y de hecho está diseñada pues para incluso llevarnos a la estatura del varón perfecto en vida. ¿Por qué no se logra más que a través de la fe? Pues porque la carne, pues porque la vieja naturaleza se opone constantemente. Y entonces la naturaleza, el viejo hombre, en este caso, no nada más estorba la santificación, sino que quiere retomar el control del cristiano. Pero fíjense qué importante es decir esta palabra, retomar el control. ¿Por qué? Porque cuando el cristiano fue salvo, cuando el cristiano fue justificado, la vieja naturaleza perdió el control sobre la persona. Y aunque decimos que influye, que afecta, que estorba, que retrasa, etcétera, etcétera, no domina. No domina al cristiano. No lo controla. Primera de Juan 5:4 es un versículo muy bonito a propósito de esto. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, es decir, pues la nueva naturaleza, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué? Porque no está nada más hablando de, claro, la iglesia permanecerá a pesar de que vengan tronos y coronas, como dice Fírmese Adelante, o como dice Castillo Fuerte, la última estrofa tan bonita que dice que se roben todo honor, decía el doctor Lutero, que nos quiten incluso la vida, porque eso fue lo que experimentó el doctor Lutero, ¿no? Y dice, al cuerpo matarán, dice Castillo Fuerte, mas su reino y verdad por siempre permanecen. Y claro, estamos hablando de eso, es lo que dice Primera de Juan 5:4, ¿no? La fe cristiana vence al mundo, pero nada más eso, sino que también en nosotros vean cómo nuestra fe, es decir, la obra del Señor en nosotros, vence y ha vencido. Fíjense, ese participio ha vencido al mundo es que no lo ha hecho una vez, sino que lo ha hecho ya bastantes veces. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Muy importante que tengamos esto en perspectiva. ¿Por qué es necesario que lo tengamos en perspectiva? Porque los que no se saben en asedio no pueden defenderse. Los que no se saben en peligro no pueden escapar. Y yo diría incluso más que todo esto, los que no se saben en problemas no saben a quién recurrir. Y esto es muy importante que lo entendamos. Todos los cristianos, antes del Señor y después del Señor, todos los cristianos lucharon contra la carne. Y fíjense un ejemplo, el primero de todos, literal, y uno de los más importantes fue el justo Job. Fíjense cómo el hombre más justo, un hombre recto delante de Dios, que de entrada no cometió pecado, incluso él luchó contra su propia carne.
sí luchó, el Señor lo tuvo que reprender, aunque en este caso no hubiera, digamos, un pecado muy particular que hubiera en la vida de Job. Pero sí, sin lugar a dudas, Job luchó contra su carne. Recuerdan que tantas veces dijo, ¿no? Que cuando, por ejemplo, maldice el día que nació. Esa es lucha contra la carne. Esa es lucha contra la antigua naturaleza. Y ya cualquier cristiano que ustedes vean en la escritura, cualquiera de ellos muestra en su vida y en su testimonio la lucha que tiene contra la antigua naturaleza. Y fíjense lo importante que es que entendamos esto, porque muchos cristianos dicen que los cristianos de verdad no tienen estas luchas. Muchos cristianos creen que los que luchan con la fe, que los que tienen problemas con la fe, es porque no son cristianos de verdad, porque son cristianos débiles o porque el Señor no ha obrado lo suficiente en sus vidas. Pues imagínense entonces, el Señor nunca ha obrado nada en nadie. Es que ¿por qué pasa eso? ¿Que no el Señor está contigo? ¿O es que qué sucedió allí? ¿Por qué te pasó aquella cosa? Es que no confiaste en lo suficiente. Y fíjense, el Señor sí dice, en muchos pasajes se le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, sí les dijo, de hecho, hace 8 días veíamos en Marcos, dice, ¿por qué están, dice particularmente, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Sí, sí es cierto, la falta de fe sí nos mete en bastantes problemas, problemas innecesarios, pero no siempre la falta de fe causa las situaciones de la vida. No siempre la falta de fe, no siempre la ausencia de Dios es la que causa que el cristiano luche contra su carne. Y fíjense, lo que aplica en lo espiritual aplica en lo físico también. Si los cristianos, si los verdaderos cristianos, según lo que dicen algunos, existieran, los cristianos seríamos eternos. Primera posibilidad. O segunda posibilidad, no estaríamos aquí, seríamos todos arrebatados. Y no habría cristianos en el mundo. Punto. Y como ninguna de las dos es cierta, quiere decir que tampoco es cierto que los cristianos, en este caso, los verdaderos cristianos, lo que sea eso, no sufren, no luchan. Fíjense, con el COVID, ahora que empezó todo esto, con la pandemia, no, que los cristianos, que es un castigo de Dios por, vaya, se sacaron lo de, vaya, ni siquiera me acuerdo qué, que la inmoralidad del mundo y que Dios estaba castigando y que quién sabe qué, le digo, mira, pues se tardó, ¿no? Yo digo, ¿por qué no hizo lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, no? Pero bueno, no, que Dios está castigando y que es un castigo para el mundo y que quién sabe qué, pues qué bien. Pero cuando se empezaron a morir los pastores, cuando se empezaron a morir los cristianos, y luego, ¿no que es un castigo para el mundo? Y ahí ya le cambiaron el discurso, ¿verdad? Como que le movieron a conveniencia. No, que es una prueba de fe, que vamos a salir más fuertes de esto. ¿Se fijan lo horrible que es vivir puestos los ojos en el mundo y no en el Señor? Que si va para acá, decimos que es así. Que si va para acá, es que es así. Y dice el Señor que debemos tener nuestra mira en las cosas de arriba, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y no estoy hablando del virus, que es la polilla, estoy hablando de tanta gente que dice y se inventa un montón de cosas que nada que ver con la palabra de Dios. Gente que sale con sus ideas sin fundamento en la escritura, nada más espantan a las personas y de verdad minan y hurtan el consuelo que da la escritura a propósito de esto.
diríamos nosotros que es el caso que conocemos más particular, pues entonces yo creo que Jaime Murrell no creyó lo suficiente, ¿verdad? Jaime Murrell en este caso no, a lo mejor, como dirían los metodistas del siglo XVII, XVIII, no, pues de seguro no era salvo, por eso se murió así. Porque pues lo mismo que sucede con el cuerpo físico, la misma muerte, la misma lucha que tenemos con nuestra debilidad física, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, es lo mismo que tenemos en el nivel espiritual. Y que seamos cristianos o no, no interviene, que seamos cristianos de verdad, perdón, o no seamos cristianos de verdad, según dicen algunos, no intervienen en las luchas que tiene el cristiano. Y los cristianos que digan que los verdaderos cristianos no tienen luchas, no tienen problemas y todo eso, pues que se examine porque esa persona tiene problemas con la mentira, con la hipocresía, nada más que no se ha dado cuenta. Entonces vean lo importante que es en este aspecto precisamente reconocer la lucha que vivimos, porque si yo me doy cuenta que siendo cristiano todavía lucharé en ciertos aspectos, todavía tendré problemas, sé recurrir al Señor, sé buscar refugio. Ese es el problema de los cristianos que se creen perfectos o que se creen suficientes. Ahí están luego para decir, ay, es que mira ese, cómo lleva su vida de no sé qué. Ay, es que mira aquel, cómo lleva su vida de acá, porque ellos están bien. Y el problema de creer que ellos están bien, además de ser mentirosos y todo eso, es que jamás van a buscar al Señor para el perdón de pecados. Y van a venir con todo su ministerio grande y todas sus buenas obras delante del Señor. Y el Señor les va a decir, nunca os conocí. Porque ¿dónde se conoce al Señor? En la cruz. Al Señor no lo andas conociendo dándole de comer a los pobres. Al Señor no lo conoces allá, no sé, trayendo masas. Al Señor lo conoces en la cruz. Pero si yo me siento suficiente, perfecto, y a mí nadie me hace, a mí nadie me dice, sino que yo estoy perfecto, a la hora que llegue con el Señor, va a decir, ¿y tú quién eres? Si nunca te conocí. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, pero en tu nombre le dimos de comer al huérfano y a la viuda, al pobre y al necesitado, y hasta te vimos desnudo Y en este caso el Señor les dice, pues qué bueno, pero nunca te conocí. Fíjense lo peligroso entonces que es predicar una vida cristiana perfecta. Y eso estoy hablando ya en el peor de los casos, ¿eh? En el no tan peor, pero sí horrible para la vida cristiana, es que tienes que vivir con una nueva ley en tus hombros, que es ser perfecto. Y en lugar de entender la escritura que dice, sed santos porque yo soy santo, como una bendición, como una nueva oportunidad, pues se convierte en el 11º mandamiento, que si no cumples te vas al infierno. Fíjense, en esa vida cristiana, pónganse a analizarla, en esas vidas que, vaya, que ni maquillaje, que ni eh, ropa moderna, tecnología y todo ese tipo de cosas. Yo digo, si es vivir en miseria de esa forma, pues ¿para qué te conviertes, no? Digo, y si nunca te enseñan a propósito de a confesar tus pecados, pues va a salir la misma.
tanto aquí como allá, va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y se fijan, todo esto que hemos estado hablando, ¿dónde quedó el Evangelio? Pues sabe. ¿Dónde quedaron las buenas nuevas de que en Cristo somos más que vencedores? Pues sabe. ¿Se fijan que eso, los cristianos perfectos no necesitan eso? ¿Se fijan que los cristianos perfectos no necesitan todo lo puede en Cristo que me fortalece? ¿Se fijan que los cristianos perfectos no necesitan evangelio? Y ese es el engaño de Satanás. Porque lo que quiere es empoderarte para que no necesites el evangelio y en consecuencia sin evangelio no haya salvación. Y sin embargo dice aquí, pues este es el amor, dice San Juan 5, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Muy importante entender esta lucha.